¿Qué tal, jóvenes? Bueno, a pesar de que nos encontramos en una carrera que está orientada específicamente al desarrollo de software en sus diversas ramas, pues en esta ocasión nos toca hablar de una parte enfocada a los negocios, como lo dice su materia, y por lo tanto es necesario conocer un poquito de lo que nos enfrentamos cuando estamos hablando precisamente de la parte de negocios, es decir, la empresarial, que si bien estamos todos conscientes de que las tecnologías de la información forman inevitablemente parte de ellas, pues bueno, vamos a iniciar esta sesión con cuáles son las fuerzas que cambian el mundo empresarial. Y es que los negocios o las mismas revoluciones que nos han traído los cambios, no nada más en la computadora, sino mucho antes, han cambiado pues cómo se realizan precisamente todas las transacciones y cuáles son los productos de interés o bien las cuestiones que hacen, digamos, los intercambios, no solamente como en un principio entre los trueques de una comunidad a otra, sino que estamos hablando de fenómenos que hoy en día están conectando pues a todo el mundo y estas conexiones en parte o gran parte de ello más bien se genera a través precisamente de las redes de comunicación como lo son las tecnologías del internet entre otras que le anteceden, ¿no? Entonces vamos a presentarlo así muy brevemente con estos 8 puntos que vienen del autor Marquardt. Vamos a ver al final de la bibliografía pues, cuál es la referencia y pues bueno, el primer punto precisamente habla de la globalización y la economía mundial. Yo sé que vamos a encontrar términos que no están, digamos, dentro de lo que es nuestra carrera, pero finalmente vamos a llamarlo pues cultura general, ¿no? Entonces, globalización y economía mundial, la tecnología y cómo esto lleva a una transformación radical del mundo laboral, el trabajo, y también influye en los clientes que están más adeptos a las tecnologías y por lo tanto se hacen pues portadores de mayor información y por lo tanto estos clientes digamos llevan a una mayor exigencia y por lo tanto influyen también en los negocios. De tal forma que también aparece el conocimiento y el aprendizaje como activos principales de la organización. Les decía, esta transformación, estas revoluciones que trae la empresa, pues bueno, también impactan ahora en la importancia que tiene pues toda la vastedad de datos con la que nos encontramos y cómo se generan pues estos conceptos que vemos aquí. También esto a su vez hace que los roles expectativas de los trabajadores que ahora son trabajadores del conocimiento pues también cambien un poquito lo que es digamos el empleo no nada más en el mundo sino podemos enfocarlo a la localidad más pequeña que de alguna manera tiene que adaptarse al resto de la competencia. También la diversidad y movilidad de lugares del trabajo y finalmente el cambios y caos en rápida escalada. Quizás la palabra suene pues catastrófica, pero estamos hablando desde un aspecto de eventos que no necesariamente implican pues desastres naturales, ¿no? Ahorita vamos a verlos rápidamente uno por uno. Entonces, ¿a qué nos referimos con la globalización? Precisamente es esta convergencia de fuerzas económicas y sociales que se dan a través de intereses, compromisos, valores, gustos, desafíos, oportunidades, pero al estar conectados todos juntos, no solamente hoy en día, sino ya desde hace pues un par de décadas, inclusive un poco más, con la conectividad que nos permiten factores de los cuales los principales, como vemos aquí, son los que son tecnología, televisión, el comercio y los viajes, que nos permiten entonces abrirnos no solo las puertas a otras culturas, sino también pues las mismas condiciones, o más bien se busca pues igualar lo que se conoce en todo el mundo y por lo tanto de ahí surge este término. Entonces, ¿a qué nos referimos con globalización? Que la gente aquí en Argentina, en Asia, en otros continentes, también vemos las mismas películas, podemos leer las mismas revistas, los mismos libros, podemos escuchar las mismas canciones y por eso aquí ejemplifica este párrafo que desde Boston hasta Bangkok y Buenos Aires, ¿no? Entonces,
Esto mismo forja también las mismas costumbres y gustos de las personas. Entonces, la economía global a su vez obliga a la creación de organizaciones globales. Yo tengo la oportunidad a partir de estas conexiones de vender más allá de mi localidad gracias al desarrollo de estas tecnologías. Entonces, el mundo entero pudiera ser mi mercado potencial. Las tecnologías, pues ya vimos que son el camino por el cual hemos llegado a esta parte del avance en el mercado. Y aquí, como mencionamos, normalmente pues son la autopista de la información, sobre todo cuando hablamos de las redes, les decía hace unos momentos, de Internet. Y bueno, todos estos cambios que han traído con la evolución de Internet de uno 2 que surge el 3, ahora estamos hablando ya de realidades virtuales, aulas electrónicas, metaversos, etcétera, ¿no? Entonces es una constante evolución que pudieran cambiar pues todos los negocios aún más, ¿no? Entonces estas tecnologías se han vuelto necesarias, decíamos hace unos momentos, para gestionar estos datos, lo que normalmente vemos como el Big Data, pues bueno, se supone que ya estamos entrando en esta forma de adquirirlos, filtrarlos y aprovecharnos de toda esta información, que precisamente por ahí va la materia de inteligencia de negocios. Vamos a mencionar un poquito esta parte de la minería de datos, pero la intención es generar conocimiento a través del aprendizaje. Entonces, generar aprendizaje en las organizaciones también provoca que estos cambios rápidos afecten en menos proporción. El Internet entonces es de las adiciones tecnológicas que más ha cambiado, más ha transformado no solamente los negocios, sino nuestras vidas en general. ¿Cuántas aplicaciones? Y no me refiero solamente a los del teléfono, sino todo lo que es el Internet de las cosas, se aprovechan entonces de esta tecnología para darnos bondades, como puede ser el simple hecho de prender nuestra lámpara, nuestro aire acondicionado, e inclusive estando en otras instalaciones, en otro lugar del mundo. Pues bueno, toda esta conectividad, como saben, se sigue trabajando y transformando los hábitos comunes, pues también transforman las costumbres, la forma de trabajar y por lo tanto, pues a las organizaciones. Entonces, comprender todos estos cambios, tratar de adaptarlos, pues también nos vuelve más competentes y me refiero no solo a nivel personal, sino respecto a los distintos competidores de una misma empresa, ya sea en el área local, en la región, en el país y demás, ¿no? Ya vimos que el límite, pues, es en el mundo. Claro, esto requiere una inversión, pero digamos, tenemos las herramientas, muchas de ellas son gratuitas, claro, que limitadas, pero poco a poco pudiéramos desarrollarnos de tal manera que una pequeña empresa pues puede tener las oportunidades de las más grandes a partir de estos cambios y por eso es importante adaptarnos a ellos. Entonces, de tal forma que la conectividad ahora nos hace también que los trabajadores no necesariamente estén vinculados a una oficina. Claro, esto no aplica en todos los países, inclusive ahora que estamos en este asunto de la pandemia, pues vemos que estamos tomando incluso estas clases a distancia. Muchos trabajos, aunque no todos, también optan por hacer el famoso home office. Sin embargo, a pesar de que vamos a ver que estos conceptos que estamos viendo en las diapositivas datan de hace alrededor de 20 años, pues sigue siendo pues tampoco tan universal, ¿no? Pero la tendencia pues sigue siendo hacia allá. ¿Cuál es la tendencia entonces? Que los compañeros de trabajo puedan trabajar en estrecha colaboración aunque no estén en el mismo espacio, es decir, sin reunirse. Ya lo hemos intentado, vemos que ha funcionado, aunque todavía faltan algunos puntos ahí por mejorar. Y no estamos hablando de la cercanía, sino más bien los hábitos de los negocios quizás en México, donde en el mundo normalmente se está hablando de cómo mejorar esta experiencia en el sentido de que te sientas con la presencia más o menos física de la persona, pero la intención precisamente es generar los resultados deseables, es decir, que la reunión cumpla su sentido. Entonces, con las innovaciones, perdón,
se van a permitir cada vez un mayor control de las organizaciones, aunque estén descentralizadas, es decir, repartidas en distintas localidades, y se permiten también el flujo de información para otorgar a estos administradores la autoridad necesaria para tomar sus decisiones. Entonces, a medida que estas empresas se estén dando cuenta que los recursos clave de los negocios no es el capital de las personas, las instalaciones, lo que normalmente tienen físicamente, sino lo que se está generando a partir de estas reuniones, sean o no presenciales, pues es precisamente aprovechar la información, las ideas, hacer el conocimiento para que esto sirva, así como la experiencia del trabajador, una experiencia para la empresa, para que sepa mejorar cada vez más sus procesos, ¿no? Sus procesos, entre otras cosas. También los clientes, como decía hace un momento, dejando un poquito de lado la parte de la empresa de los trabajadores, tenemos ahora clientes que no son tan fáciles de satisfacer. ¿Por qué? Bueno, el mismo Internet nos da posibilidades de que se puedan evaluar desde un mismo dispositivo distintas posibilidades de compra, el mismo producto ofrecido por distintos locales, si estamos hablando en ese tipo de negocio, ¿no? Claro, esto existe, por ejemplo, si estamos hablando de soporte técnico o desarrollo de algún software, pues bueno, requiere un análisis y demás, pero tenemos un abanico competitivo mucho más amplio. Si lo vemos de la parte empresarial, pues bueno, nos da la oportunidad de estar en todo el mundo, pero también nos da esta pequeña desventaja de que estamos compitiendo o pudiéramos competir precisamente con todo el mundo. Entonces el cliente puede darse cuenta cuál es el menos costoso, el más económico, quién pudiera tener más calidad, cuánto va a ser la disponibilidad de horas, cuál es el servicio que pueden brindar. Y es por eso que esta retroalimentación, lo que el cliente ve a partir de toda la competencia, pues obliga también a la empresa a cumplir con estos factores, como también la innovación y la personalización. ¿Qué son estas características? Bueno, personalización es que nos podemos adaptar al distinto tipo de clientes, innovación, que estemos constantemente evolucionando, mejorando los aspectos de la empresa, pero también no dejar atrás aspectos del servicio, que si bien ya no es lo último en el, digamos, competencia laboral, sin embargo, no deja de ser parte importante del desarrollo de los negocios. Entonces, vemos que esta ida y venida, este juego de clientes y negocios, pues generan que haya más información para tener oportunidades de mejora. Y esto lo hemos mencionado, aunque no así tal cual, como el aprendizaje a partir de esa información. Entonces, por eso, ahora los trabajadores se les dice que son del conocimiento y no necesariamente tienen que ser del área de sistemas o de software. Los procesos, la forma en que se trabaja, son los que normalmente hacen, como les ejemplificaba hace un poco, la experiencia. Entonces, esta experiencia está simbolizando el aprendizaje y por lo tanto genera el conocimiento no solo para ese trabajador, sino para toda la empresa. Es decir, están optimizando sus prácticas. Lo normal o lo ideal es que estas, digamos, generación de conocimiento se genere a partir de sistemas de la información, aunque no es necesario, pues sí es una gran herramienta que puede pues disparar eso mucho a mucho mayor velocidad. ¿Por qué sería esto? Bueno, si estamos hablando de un local, de un abarrote pequeño, pues claro que las prácticas van a estar en la misma localidad y aprendiendo al mismo tiempo que se está elaborando. Pero ¿qué pasa si estamos hablando de una empresa que está distribuida no solo en una ciudad, sino en varias ciudades de, por ejemplo, todo México, o si bien tenemos una parte también en Centroamérica, pues estamos hablando de un aprendizaje que se puede generar en Sinaloa, bueno, en Culiacán en particular. ¿Cómo hacemos llegar a una persona, a lo mejor en Quintana Roo, de eso que aprendimos en esta otra punta de nuestro país? Pues bueno, es gracias a las herramientas de comunicación y pues si lo estamos haciendo a partir de herramientas informáticas donde se puede gestionar a partir de documentación, de evidencias, pues qué mejor, ¿no? Entonces,
la riqueza de las naciones depende cada vez más de industrias de alta tecnología basadas en el conocimiento. Quizás estamos un poquito más arriba de las expectativas cuando decimos biotecnología, salud, productos y servicios ambientales, pero también, como se pueden dar cuenta, hablamos de turismo, hostelería, las simples telecomunicaciones, los programas informáticos y las aplicaciones, así como servicios financieros e incluso el entretenimiento. Y por eso las ventajas de estas ahora líneas de streaming, como empieza Netflix, pero vemos que ahora existe una gran competencia. Entonces, ¿en qué se basan? Pues bueno, en qué es lo que quiere la gente. A partir de ahí realizan inversiones, pero no es nada más que el mismo análisis que se puede hacer de los datos de las regiones que tienen interés estas empresas. Entonces, se pueden adaptar a todo tipo de organización. Es por eso que el conocimiento se considera ahora el principal recurso utilizado para realizar el trabajo en las organizaciones. ¿Qué involucra este conocimiento? Pues hay que saber las tradiciones, culturas, tecnologías, operaciones, sistemas, procedimientos en los que se basan o se puede basar una empresa para pues dar precisamente su servicio. Va a dar entonces algún servicio, va a ofrecer algún producto, igual puede cambiar las formas o los sistemas, estructuras con los que se resuelven algunos problemas, obviamente en el sentido de una mejora. Cada empresa, entonces ya hemos visto, dependerá, o más bien depende del conocimiento. Estamos hablando de optimización de procesos, estamos hablando de cómo hacer mejor las cosas o la experiencia que tienen al enfrentarse a algunos problemas, pero también cuando hemos hablado en la parte de legislación y seguridad del desarrollo de patentes, en los cuales también pues es un esquema de negocios. Entonces tenemos información de todos lados, nuestra competencia, nuestros proveedores, nuestros clientes, todo lo que es esta estructura de la cadena o la gestión de la cadena de abastecimiento y pues todo lo que tenemos necesario para poder trabajar no solamente en nuestro país, sino fuera de él. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues claro, investigando, no tenemos toda la información en nuestras manos, pero parte de esta investigación también es depurar cuál es la que nos está sirviendo. Entonces, este conocimiento existe, aprovecharlo puede brindar una ventaja, como menciona aquí, diferencial. En otras palabras, entonces, nos otorga una ventaja competitiva respecto al mercado, que el mercado pues está limitado de acuerdo pues a las capacidades de nuestra organización. Lo importante es que podemos estar, por llamarlo de alguna manera, eh, con las ventajas a nivel mundial, aunque estemos solamente participando a un nivel pues regional o local. ¿No? Entonces, esto es en la parte de negocios, volviendo un poquito a los trabajadores. Claro, en teoría, como las fuerzas de trabajo cambian, pues también los empleados, repito, no es que sea así en todas las localidades, en todos los municipios, pero la tendencia sería a que los trabajadores adquieran pues estas capacidades. Entonces, normalmente ya no quieren las personas estar haciendo actividades repetitivas, ya normalmente involucran un poquito más la creatividad. Entonces, esto hace a las personas mayor involucramiento, mayor participación, es decir, colaboración con el resto de su equipo y esto brindaría pues más ventajas, es decir, considerar al empleado no solamente como una máquina que cumple una función, que finalmente llega a desgastarse y por eso existe la depreciación en el área de contabilidad, que después de 10 años pues esa máquina pues ya no sirve y se reemplaza por otra. Pues bueno, en el caso del empleado, cuando estamos hablando del conocimiento, de la experiencia, vemos cómo estos siguen conservando e inclusive incrementando su valor. Entonces es este cambio de pensar en el trabajador como un recurso más o más bien un recurso que puede ser eliminado en cualquier momento o desechado, pues posee en gran cantidad conocimiento, y repito lo de hace un momento, no tiene que ver específicamente del área de software, pero sí puede ser apoyado en gran parte
por esto, ¿no? Entonces, los directivos tienen que atraer y motivar. ¿De qué forma? Pues recompensando, reconociendo, para que los trabajadores quieran permanecer ahí. Bueno, esta es una labor muy complicada. Normalmente existen altas tasas de rotación de personal en muchos de los negocios, pero también tendrá que ver con la cultura, la manera en que los trabajadores se dan en esas localidades. Pero en los grandes negocios es importante entonces conservar a esa persona porque generando experiencia, un trabajador genera experiencia toda la empresa, como les decía, esta retroalimentación pues enriquece la forma de trabajar y mejora pues muchos de los aspectos que hemos mencionado. Entonces, el lugar de trabajo ideal fomenta la toma de riesgos, la trata de errores como oportunidades de aprendizaje. Claro que esos riesgos y esos errores no se dan solamente aventándose a ver qué sucede. Requiere pues de datos, requiere de estudios que pueden ser apoyados con las herramientas de información como las que vamos a estar viendo a lo largo de este curso, ¿no? Entonces, ya decíamos, cada vez los trabajadores estamos distribuidos a mayor parte del territorio, no necesariamente en una oficina, pero esto pues tardará un poquito todavía más en darse a pesar de lo de la pandemia. Estamos hablando aquí a nivel mundial y pues bueno, si estamos comparándonos con otros países donde la fuerza laboral pues ya tiene un alto crecimiento, estamos hablando por ejemplo, como menciona la diapositiva, Canadá, Alemania, Japón y Estados Unidos, si no contamos con este tipo de opciones, pues lo normal o lo que ha sucedido todo el tiempo es que las personas o los estudiantes que se preparan en un país que no cuenta con estas capacidades tienden a migrar a estos otros, ¿no? Entonces, por eso menciona en este último apartado las naciones cuyos sistemas educativos producen trabajadores potenciales más rápido que sus economías, entonces están produciendo trabajadores para otros países que los absorben, es decir, se provoca esta exportación de personas o es esta fuga de talentos que normalmente se mencionan cuando se habla de estos fenómenos, ¿no? Finalmente, si recuerdan este cambio y caos en escalada, nos referimos, aunque hace referencia aquí a una parte física, como ven aquí de Newton, es una ciencia entonces cuantificable de pensamiento lineal y futuros controlables, que es, en resumen, que el mundo cambia, aunque no es demasiado rápido o inesperado. Entonces, de esta forma de pensar, fue como se estuvo trabajando más o menos antes de los años 80, cuando llega Albert Einstein y dice que los cambios sí son pues de una manera muy repentina y existen estos cambios. Estamos hablando de la década de 1920, ya hace más de 100 años, podemos decirlo ahora, o perdón, 100 años, y todavía uno, dos más, ¿no? A este año. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que el universo cuántico está compuesto por un entorno rico en relaciones y estas relaciones pues no son necesariamente estables, entonces existen un caos porque se dan choques de repente, ocurren situaciones y pues bueno, ¿qué vamos a hacer ante ellas? Pues no solamente dejarnos vencer, sino tratar de comprenderlos, quizás no a partir de la física cuántica, pero necesitamos entonces aprender a reaccionar ante las distintas situaciones. Entonces, estas situaciones es lo que equivaldríamos a decir el caos. Nos obliga a cambiar entonces la forma en que pensábamos que haciendo las cosas de una manera siempre lo vamos a lograr, perdón. Entonces hay que pensar qué vamos a hacer ante cualquier choque, ante cualquier cambio en la forma en la que trabajamos o la fluidez. Bueno, se supone, por eso les decía lo de los trabajadores, ya se han resuelto algunos problemas. Estos problemas necesitarán estar documentados porque finalmente son problemas que pueden volver a suceder. ¿Y qué se van a hacer en esos respectos? Ya sea que haya sucedido en dado caso un éxito o un fracaso, no deja de ser un aprendizaje. ¿Qué nos dice esto? Que si optamos por una estrategia y esta estrategia
pues no fue la conveniente, la próxima vez que suceda ese tipo de situación, vamos a tener por lo menos el antecedente de que esa opción no es la viable. Puede ser cualquier tipo de situación, en este caso podemos estar hablando de la pandemia y nos hemos encontrado en estos últimos 2 años con muchísimas dificultades. Se hablaba de mucho desconocimiento, cada vez estamos optando por medidas más correctas, aunque no parezcan, porque muchas veces estamos haciendo lo mismo que hemos hecho desde el principio, cometiendo los mismos errores, pero en teoría necesitamos ir mejorando esa forma de toma de decisiones a partir de lo que ya nos tocó vivir. ¿Ok? Por eso les digo, pareciera que estamos hablando de una experiencia de la persona, pero esta experiencia de la persona, que puede ser un trabajador, impacta entonces en el conocimiento de toda una organización, porque eso que sucede, decíamos hace unos momentos, en una parte del mundo puede estar también mejorado sin esperar a que suceda pues otro tipo de crisis y precisamente planear cómo reaccionar ante esa dificultad, ¿no? Entonces, de ahí parte toda esta cuestión de saber cómo la organización aprende, la organización que solamente está basada en una sucursal, por así decirlo, pues nunca va a estar al corriente con el resto de ellas y la información, pues en estos días fluye no solamente dentro de una organización, nos encontramos en un mercado global, nos encontramos entonces con características que la misma globalización se ha encargado de decir los gustos de las personas que si bien no están unificados, nos da un gran acercamiento a lo que podemos ofrecer aquí, pues no voy a decir en China, porque a lo mejor sí está muy desvinculado, pero les decía hace un momento Centroamérica, inclusive en Estados Unidos, que los mercados pues son los más cercanos, ¿no? Entonces, lo que queríamos llegar a final de toda esta diapositiva es qué importancia tienen los datos para reaccionar a las diversas situaciones o al caos que ejemplificamos en esta última parte y cómo tendremos que aprovecharlo para precisamente brindarnos esta competitividad con el resto de las empresas. No es algo fácil, pero digamos, no es imposible de lograr. Bueno, con esto vamos a concluir la sesión. Espero no haberlos enredado mucho. Próximamente vamos a estar hablando ya de lo que serían pues otras temáticas que esto nos sirve como punto de partida. ¿Ok? Bueno, por lo pronto aquí la dejamos y nos vemos a la próxima. Adiós.